Hola manada de lobas y lobos, este iba a ser un video festivo, pero no lo es. ¿Festivo en qué sentido? En que saben que venía con un problema en la máquina, que ya tenía 8 años, ojo, era una máquina de gama alta en su momento, pero por más que era una máquina en la que podía jugar Call of Duty, cualquier cosa, ya no daba más y se detonó la fuente y me jodió la máquina. O sea, entonces se me colgaban algunos vivos, me estaba dando algunos problemas, vieron que estaba, por ejemplo, una vez estaba pasando una película en Twitch y se me colgó y tuve que salir. Igual, digo, no, era una película muy larga y se me fue la mano. Quería hacer algo más corto y me la jugué con algo de 2 horas 40 y no me fue muy bien. Pero en este momento hay una noticia terrible. O sea, hay una buena noticia por un lado. Vamos a tratar de que esto no sea tan fúnebre. Vamos a dejarlo para mañana, que tampoco va a ser tan fúnebre. Mañana vamos a hacer algo que no están haciendo los demás canales, porque los demás canales no tienen una manada de logos como tiene este canal. Una noticia buena fue que echaron a patas en el culo al transgénero que dirigía Dragon Age Balewar y le había puesto pronombres a los personajes. Escribió una mierda y estaba con. Era un tipo mal afeitado que de golpe se maquilló y se volvió mujer. Pero bueno, lo echaron, fue. Se están volándolos a la mierda todos. Eso sería una buena noticia si no fuera por la muerte de uno de mis tres directores favoritos de todos los tiempos, David Lynch, que en lo que respecta a películas que me impactaron estaba en el segundo lugar por justamente Tarkovsky era el que estaba en el primer lugar por Solaris y Stalker, principalmente por Stalker, bueno y por Solaris también, pero Lynch, el tercero Kubrick, ya lo dije 1 millón de veces en el canal, pero Lynch era parejo. O sea, no hay una película de Lynch que no me haya gustado. Capaz que la abuela, esa cosa que hizo cuando era un pibe. Y Eraserhead, la verdad que no la vi muchas veces porque es muy chocante, muy impactante. Más por el tema del bebé monstruoso. Yo incluso tuve unas pesadillas antes de ver la película y eran gente que era de tela y tenían manos y pies de carne normales, pero todo el cuerpo y la cara eran de tela, menos los ojos que también eran normales y adentro de la boca eran normales. Era un matrimonio que me decían sobrino, yo no los conocía y caía, lo escribí, capaz que algún día se los leo porque es una escena y creo que es una escena que está bastante interesante. La cosa es que cuando vi ese bebé de tela, porque al final cuando le corta la parte de acá del cuerpo es tela, me impactó, yo era más chico también. Pero reconozco que la primera película que yo vi de Lynch fue Dune. Y de Dune me fui para atrás y después me fui para adelante. O sea, después de ver Dune vi El hombre elefante, me gustó mucho, pero en esa época me gustaba todo, las cosas teratológicas, lo deforme, los monstruos, la momia. Después uno de viejo se le va pasando un poquito ese tipo de cosas. Y Terciopelo Azul me dejó completamente fascinado. Pero a su vez, cuando pasaron los años y fui policía, entendí, entendí. Una cosa es que uno entienda intelectualmente una película y otra cosa es que viva situaciones que hacen que el entendimiento de una película pase a otros niveles. Por ejemplo, saben de qué se trata Terciopelo Azul y cómo arranca con el tema de Blue Velvet, donde muestran una especie de barrio ideal, de esos barrios de los suburbios de Estados Unidos, con gente, los bomberos saludan, buena onda, jardines pletóricos de flores, casitas lindas, parecidas. Hay un montón de cosas, hasta que le da un infarto al padre de Jeffrey y cuando cae la cámara baja y muestran una oreja humana cercenada que está siendo trozada por hormigas. Y ahí nos está diciendo Lynch, ya del principio nos está avisando que la película se va a mover en dos niveles. Un nivel el que conoce la gente de bien, la gente común, y otra es ese mundo subterráneo, el de la oreja trozada por hormigas. Y a su vez muestran cómo
un pibe como Jeffrey, un pibe sano, cuyo padre queda paralizado. Él descubre que hay toda una cosa oscura y subterránea y se empieza a meter en eso y bueno, y obviamente no está preparado, pero la termina piloteando como puede. Y pasan situaciones terribles. Bueno, Lynch lo que mostró fue lo que yo vi cuando era policía, que de día era una cosa, y en la noche y en los barrios, en las zonas rojas y en los suburbios se cuecen cosas que no salen en la prensa, a veces sí, pero generalmente no. Yo me acuerdo que de cada 20 procedimientos que hacíamos, solo uno salía en la parte policial. E incluso varios homicidios no aparecían en la parte policiales. Y supuestamente era porque estaba arreglado con el gobierno de turno, que era de la lacra escoria pútrida de Jorge Valle, de ese timbero de mierda. Estaba arreglado con la prensa, le ponía mucha publicidad en los canales y obviamente todo nuestro trabajo como policías, todo nuestro riesgo, no le importaba a nadie porque no existía. Más o menos esa fue la forma en la que yo me acerco a Lynch. Por una película de ciencia ficción, donde encontramos a varios de los actores fetiche de Lynch, como Kel MacLachlan, que también trabajó, bueno, aparte de Terciopelo Azul, también trabajó en Pico Gemelo, el famoso agente Cooper, como Dean Stockwell, que hizo el mejor Dr. Dewey, mejor que el de Villeneuve, obviamente, y aparte haciendo, ahí lo tienen, a Ben, en esa escena con Frank, donde Frank le pide que le cante In Dreams de Roy Orbison y cuando empieza a cantar Frank detona, se descompone y te da a entender como que algo le pasó de chico, de niño, en la noche en su cama con alguien vestido de payaso o alguna cosa por el estilo. El payaso Candy Clown. Así que, y que por eso es lo que es ese engendro que es. No, la verdad que Lynch nos mostró una forma de arte increíble. A mí no solo me inspiró, sino que me ayudó a ser yo mismo, aunque no lo crean. Yo tengo un estilo literario que lo puedo dividir, ya saben, novelismo pragmático, ideas, pero también tengo un estilo que no lo exploto mucho, por desgracia, capaz que un día empiezo a explotarlo, que es cuando yo me pongo a delirar. ¿A delirar de qué forma? Me pongo a escribir y los personajes empiezan a hacer lo que se me ocurre y no lo que deben hacer. Es un estilo muy tiránico, me imagino que como el de George R.R. Martin cuando mata personaje tras personaje. No, en mi caso los personajes empiezan a hacer cosas que no son coherentes, que no son lógicas y que de repente no tienen ni siquiera una explicación. Y el entorno, como lo hace Blackwood, empieza a cobrar vida, pero no una vida como el entorno natural de Blackwood, acechante, sino una vida completamente surrealista. Una vida, imagínense, como un cuadro de Max Ernst, como Dalí, como lo que sea. Un poquito más como el estilo de Lautréamont, de Isidore Duquesne. Tengo alguna cosa así. Por ejemplo, tengo una novela que se llama Antes y después del fin del mundo. Y toda esa novela tiene sueños que no tienen sentido, con personajes que hacen cosas que no tienen sentido, pero que a mí la verdad que me encanta que hagan eso que hacen. Uno de los personajes se llaman augures, después les voy a contar algún día de qué se tratan los augures. Y en Antiguas Festividades, en mi primer libro, el que está publicado en Amazon, aparece ese entorno. Un post-fin del mundo donde el mundo ya no es como era y donde lo que se podía considerar irreal es real. Y viceversa. Y Lynch lo que me enseñó y lo que le debe haber enseñado a un montón de escritores y de directores de cine es a que uno haga lo que siente y lo que quiera con la obra. Que uno no se ponga a escribir una obra dependiendo de la opinión de los demás, dependiendo de la opinión de los críticos, dependiendo de la opinión de las masas, dependiendo de la opinión de los pelotudos que van al cine y pagan una entrada. O sea, él hacía películas de autor, pero no películas de autor como vieron que dice cine de autor y son un culo roto. No, no. Él era la cúspide del cine de autor. Él lo que hacía era lo que quería y sentía. No le importaba lo que había al otro lado. Y así como debe trabajar un artista. Por eso Lynch es uno de los artistas más grandes que nos ha dado
el mundo y vamos a quedarnos con las ganas de ver más películas de él. Y Ronnie Rocket, que era una película que él siempre dijo que iba a hacer o que quería hacer y al final no la hizo y ya ahora es tarde. 78 años no eran tanto. Hay directores, miren, Ridley Scott tiene como 90, hace mierda, una mierda tras otra y Lynch no. Quizás por eso Lynch no quería hacer más películas o no. Vieron que hizo montones de cosas. Si ustedes van a IMDb, es disparate la cantidad de cosas y cortos, de cosas que se le ocurrió, que escribió, que dirigió. Es un disparate. Había una de un mono, por ejemplo, que habla. Eh, Cualquier cosa hizo lo que quiso. Tenía un programa donde hablaba del tiempo. 1 minuto, 2, 3 minutos. Decía, hoy el clima es no sé qué, estoy escuchando en la radio tal cosa. ¿Va a salir el sol o va a llover? Pum, y terminaba el video en YouTube. Y no lo veía mucha gente. Y eso es lo que nos muestra que este mundo es una poronga. Yo me puse a mirar, a ver videos. Enseguida terminé de armar la máquina, que la cerré. Me puse a mirar videos para ver qué estaban diciendo de Lynch y nadie estaba hablando de Lynch. Estaba, pues sí, hay un canal. Pero fíjense en que la mayoría están Woke, Call of Duty, Delta Force. Sé que hay medios que le deben estar haciendo homenajes a Lynch. Yo no los he visto. Pero bueno, nosotros vamos a hacerle un buen homenaje mañana. Vamos a hacer algo que no creo que hagan los demás y si lo hacen mejor, o sea, cuando más lo hagan mejor, que vieron cuando un grupo de amigos se junta a hablar del amigo que se murió, o del líder, o del tipo que apreciaban, o de alguien conocido. No vamos a hablar, no vamos a tomar en cuenta de sí, viste que murió, qué bueno que era el presidente Peterson. No, vamos a hablar como si Lynch hubiera sido nuestro amigo, parte de la barra de los lobos de la manada, y se hubiera muerto. Y vamos a hablar cosas buenas de él. Vamos a hablar de cómo conocimos su obra, de la primera película que vimos, de la que nos impactó, de las locuras de Lynch, de los libros, que hay libros que escribió Lynch. Vamos a hablar de uno de ellos. No voy a decir acá qué libro es, me imagino que la mayoría lo saben, pero para no estar avivando giles. Después que esté el video, el vivo, y bueno, que hagan lo que quieran, que tomen el libro, que hagan lo que se les cante. Vamos a hablar mañana de nuestro amigo David, de que ya no está, pero que nos dejó no solo una obra maravillosa, sino una influencia increíble y una enseñanza de que lo mejor que puede hacer un artista es ser el mismo y no importarle lo que piensen los demás, lo que digan los demás. Lynch se peleaba con los productores, se peleaba con todo el mundo. Era un tipo terrible, era terrible. Porque él tenía una visión y el productor decía, no, ¿no te parece esto? No, porque no, y se ponía como loco. Y fumaba como un sapo, por desgracia, eso fue lo que lo mató. Lo mataron varias cosas. Él comentó que empezó a fumar a los 8 años. Y tenía un enfisema pulmonar, le faltaba el aire. Y con el tema de los incendios, él tenía una casa en Los Ángeles, tuvo que evacuar la casa, irse a vivir temporalmente con su hija y bueno, y ahí se deterioró definitivamente, o sea que le afectó porque el miedo que le quemara todo, o sea, él tenía cuadros que él pintaba. No sé si pudieron evacuarlo a él con todas sus cosas o dejó cosas. Es lo mismo que yo me llevo a tener que ir rápido acá y se me queman los libros y la verdad que voy a pasarla para el culo, voy a sufrir como un condenado si se me queman mis libros, son mis cosas. Así que me imagino que eso lo afectó. Bueno, nos vemos en unas horas en el vivo sobre David Lynch este sábado. Vengan preparados con historias, anécdotas, recuerdos, cerveza, vino, whisky, lo que quieran. Vamos a brindar por nuestro gran amigo David. Vamos a brindar por él. Así que vamos a tratar de hacer un vivo que sea diferente al de los demás. Y después vamos a terminar hablando con cualquier piloto. Pero bueno, empezamos así, con esa. Traten de estar todos ahí. Bueno, mi libro está ahí. Las hay otros seres cuidado en Amazon. Vayan y cómprenlo. Frank y Ben ya lo compraron. Y miren cómo terminó Ben después de leerlo. Así está. Dal sueño.